Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a tomar la foto de asistencia el día de hoy. Así que les voy a pedir que por favor abran sus camaritas. Entonces, denme chance. Todos los que están presentes, sonrisa, colgate. Voy a tomar la foto en 3, 2, 1. Sonrían. Y la vamos a guardar. Y todavía no voy a hacer. Bueno, la última foto. Presentes y el tema de hoy. Bueno, ya se pueden poner cómodos, ya pueden cerrar sus cámaras. Y el día de hoy, como pueden ver, vamos a iniciar un nuevo tema. El tema es manuales administrativos, pero antes los anuncios. Esta presentación, Leida Gaby se las va a compartir en Facebook. Es la clase teórica de manuales administrativos y la clase teórica de manuales administrativos se las va a compartir en Facebook. La próxima semana tenemos clases normales. Les había dicho que el 26 no teníamos clases porque Finanzas había pedido el periodo, pero lo pidió para mañana. Entonces el 26 tenemos clases normales. La próxima semana tenemos todo normal. Clases normales, seguimos avanzando con los temas. El fin de semana o al inicio de la próxima semana les compartimos la guía para el proyecto de emprendedores para que empecemos ya. También sí, y el trabajo de diseño de cargos que inicialmente estaba para el sábado pasado, que fue 14, y después por los exámenes se los trasladamos hasta para el 28 de agosto, para que usted tuviera eh, tiempo de hacer sus exámenes sin otras preocupaciones y no le diera ansiedad de tener que entregar la tarea. Entonces la pasamos para el 28, pero como se suspendieron los exámenes, retomamos la tarea y la pasamos para este domingo 21. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna duda o pregunta en relación a eso? No, ok. Muy bien. Sigamos. Jamie tiene una mirada bien intensa. Siento, Lick. Bueno, seguimos entonces con la clase, seguimos con el contenido que toca según el programa y el contenido son los manuales administrativos. El contexto de manuales administrativos es el siguiente. Primero, el contexto es que los manuales administrativos también son otra herramienta de organización, pero esta herramienta tiene la particularidad que dentro de usted va a encontrar otras herramientas, es decir, dentro de los manuales administrativos vamos a encontrar herramientas que ya aprendimos a hacer y vamos a aprender a hacer otra herramienta, la última que nos falta con los manuales administrativos. Vamos a utilizar los organigramas y el diseño organizacional y vamos a utilizar también los descriptores de puestos que fueron producto del diseño de cargos. Esas dos herramientas vamos a utilizar aquí y con esas vamos a conformar los manuales y aparte de vamos a utilizar otra herramienta que son el diseño de los procedimientos a través de flujogramas y esa es otra herramienta que también vamos a aprender a hacer eh, en esta clase de manuales administrativos. Así que vamos a iniciar.
armando el concepto de manuales. Diferentes autores tienen diferentes ideas. Benjamin Franklin utiliza o define los manuales como medios de comunicación y coordinación para transmitir información de forma ordenada y sistemática y que contiene antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas y procedimientos. En todo el tema de manuales usted lo va a encontrar completo desde el inicio hasta el final en el libro de organización de Benjamin Franklin, si quiere ahondar, detallar, ver si lo que yo le digo es cierto y hacer, obtener más información acerca del tema. En ese sentido, vamos a entenderlos, estos manuales que vamos a aprender a hacer como medios de comunicación y de coordinación, que efectivamente es justamente lo que es para la organización, que es un medio de comunicación formal. Y es un medio de comunicación formal porque es un medio escrito, está autorizado por la máxima autoridad en la organización y deja evidencia de haberse llevado a cabo. Cada vez que un colaborador ingresa a la empresa o se cambia de unidad administrativa y está en una nueva, se le dan los manuales respectivos que le van a ayudar a desempeñar de mejor manera su trabajo, porque esos manuales le dan paso a paso, guía a guía, lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo. Entonces, corresponden sí a un medio de comunicación y coordinación. Transmiten información de forma ordenada y sistemática y lo más importante, que es información verídica, que es información objetiva y que es información formalmente aprobada por la empresa. Entonces no se queda solo con el que es que a mí me dijeron que el proceso se hacía de X manera, sino ahí está en su manual. No necesita que alguien se lo vaya dando dosificadamente, sino usted con su manual, en el momento que usted considere y lo necesite, lo puede consultar. Obviamente los manuales no van a sustituir la inducción que le pueda dar una persona en su puesto de trabajo, porque la interacción humana aún sigue siendo fundamental. Así que los manuales son un documento de apoyo a esa inducción y es una herramienta de comunicación formal. Contiene antecedentes, la base legislativa de la empresa, la base legal de la empresa, la estructura de la organización, los objetivos, las políticas, los sistemas y los procedimientos que se llevan a cabo. Así como las instrucciones también y lineamientos que se deben de considerar necesarios, que se consideren necesarios para mejorar el desempeño de las tareas. Los objetivos en general de los manuales, primero, está enfocado en fijar por escrito y sistematizar las diversas políticas y procedimientos de la empresa. Dejarlos formalmente establecidos en un documento. Cuando decimos sistematizar, nos referimos al hecho de que son procesos o es información que interactúa con otra información, con otras áreas funcionales de la empresa, con otros puestos, con otros procesos. Entonces está ordenada de manera que se comprenda fácilmente y que no interfieran entre ellas, sino que estén sistematizadas, ordenadas, coordinadas entre ellas. Servir de medios de comunicación entre la dirección y los colaboradores, porque a través de un manual yo le expreso todos los detalles de lo que esperamos en su puesto de trabajo. Simplificar y ordenar el trabajo a través de los manuales. Me dan instrucciones claras sobre cómo voy a elaborar mis tareas, sobre cómo voy a realizar mi trabajo y eso lo puedo ver ejemplificado en los descriptores de puestos que forman parte de los manuales. Y por último, vamos a facilitar la delegación de funciones y la autoridad. A través de los manuales yo identifico cuáles son mis tareas que tengo que realizar. No es necesario que mi jefe inmediato superior se siente todos los días a la par mía a repetirme las tareas que debo realizar. Yo las tengo escritas en el manual, en el ejemplar de manual que me facilitó la organización de manera formal. La clasificación de los manuales, según Benjamin Franklin, es por su naturaleza, por su contenido y por áreas funcionales. Veamos primero por su naturaleza los los manuales pueden ser macroadministrativos y microadministrativos. Los manuales macroadministrativos contienen la información de más de una organización. Cuando hablamos de una organización
o de varias organizaciones que pertenecen a una misma sociedad anónima, de un consorcio, 5, 4 o 3 empresas, y la información de todas esas organizaciones está en un único manual. Entonces es un manual macro administrativo. Por ahí en Google anda el manual de organización del sector público. Tiene la información de cómo están estructuradas todas las instituciones del sector público, desde los ministerios, secretarías, otras instituciones, empresas, empresas o instituciones no empresariales, empresas públicas, instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas. Ahí va a encontrar todas, absolutamente todas. Y es un documento bastante grande, pero ese es un buen ejemplo de que es un manual macroadministrativo. Tiene la información de diferentes empresas o organizaciones al mismo tiempo en un solo documento. Y un microadministrativo, en cambio, puede ser, al contrario de un macroadministrativo que tiene información de varias empresas, el microadministrativo puede tener información de una sola empresa. Sin embargo, visto tal vez de una forma más práctica, es difícil que encontremos en el sector privado un manual macroadministrativo. Y los microadministrativos son más pequeños de lo que nos expresa esta clasificación, porque un manual microadministrativo puede ser el manual de un área específica en particular. El área de capacitación tiene su manual microadministrativo, en donde están descritos todos los aspectos básicos que le ayudan a ellos a realizar esa función importante. Y es solo de esa función, de capacitación. Posterior, me vengo hasta aquí, hasta esta otra fila, están los manuales clasificados por áreas funcionales. Y los manuales clasificados por áreas funcionales pueden ser, estos solo son ejemplos, no significa que eso sean, sino solo son ejemplos. Adicional a estos hay una lista interminable y tantos como a usted se le ocurran o necesita la empresa. Por áreas funcionales puedo tener un manual de dirección, un manual de ventas, manual de producción, manual de administración, un manual de capacitación, un manual financiero, etc. Puedo tener diferentes tipos de manuales según las áreas funcionales. Y en esos manuales vamos a establecer todos aquellos aspectos tan específicos de cada una de esas áreas para facilitar la inducción y que las personas nuevas conozcan el trabajo, lo aprendan y se integren fácilmente en tiempo récord a la organización. Y finalmente, vamos al centro, vamos a ver la clasificación de manuales por su contenido. Los manuales por su contenido pueden ser de organización y de normas y procedimientos. Y estos dos son los que vamos a ver con ustedes, porque son los más populares, los más utilizados y porque la estructura que estos tienen se puede replicar a las demás. El manual de organización y el manual de normas y procedimientos. Vamos a ver cada uno de esos, pero primero vamos a ver la guía para redactar estos manuales, para redactar y editarla. Haciendo la salvedad que este contexto o estos lineamientos fueron escritos para una realidad diferente, en la que los manuales eran sí o sí, tenían que ser elaborados y entregados de manera física, pero actualmente los manuales ya no necesariamente son físicos. Actualmente muchas organizaciones han optado por tener manuales interactivos en aplicaciones específicas donde podemos hacer funcionar enlaces que me lleven de una página a otra o a procesos específicos, etcétera. O simplemente tenerlo en un PDF a la vista y para consulta de todas las personas, tanto que yo desde mi teléfono celular pueda consultar ese manual en cualquier momento. Así que esa es una nueva posibilidad. La mayoría de estos lineamientos sigue vigente, solo tengo que adaptarlo al hecho de que estoy hablando de un manual no físico, sino ahora virtual o digital. La primera de ellas es que deben hacerse en papel tamaño carta y a renglón cerrado. Esta norma sigue vigente, es un lineamiento, es una recomendación. Sigue vigente el hecho de hacerlo en papel tamaño carta. Es más amigable un documento hecho
tamaño carta que un documento hecho en cualquier otro tamaño más amplio. En cuanto al renglón, Benjamin Franklin sigue recomendando que sea renglón cerrado. En la práctica nos damos cuenta que es mucho más fácil leer un documento que está a 1.5 o a renglón abierto, así que si usted decide hacerlo de esa manera, como se va a entregar de forma virtual la tarea relacionada a esto, entonces no habría ningún problema. Visualmente es mucho más fácil leer algo a renglón abierto. El punto número 2, debe ponerse el nombre de la empresa en la esquina del margen izquierdo, en la esquina superior izquierda. Hay un formato específico de información que debe de traer nuestro manual, pero ese formato específico implica que el nombre o logo de la empresa, o nombre y logo de la empresa, tiene que ir en la parte superior izquierda. Todas las hojas deben de tener agujeros en el margen izquierdo. Estamos hablando de un manual virtual o digital. Funciona de que yo tengo que avanzar hacia la derecha, que esa va a ser sigue siendo la lógica. Se debe contar con suficientes ejemplares. ¿Por qué suficientes ejemplares? Porque necesito, la idea o la intención aquí es decirle a los lectores, a las personas que van a hacer sus manuales, es que yo necesito garantizar que todas las personas tengan acceso al manual. Que no tenga que decirle a alguien, perdone, se me acabaron los ejemplares, pero en un mes le traigo el suyo. O en una semana le voy a dar su ejemplar, eso ya es mucho tiempo, ya es tarde. La persona tiene que tener su manual desde el primer día que se integra a la organización, y a ese puesto de trabajo tiene que contar con su manual. De hecho, la mayoría de organizaciones desde antes las personas tienen acceso a esos documentos. Y bueno, para la edición se debe utilizar el sistema de hojas sueltas. Esto era por el hecho de que si había que cambiar algo, pues solo se cambiaba la hoja y se volvía a meter la nueva. Pero eso queda arreglado si estamos hablando de un manual digital o un manual virtual. Se cambia lo que se tenga que modificar y los correlativos, todo lo demás es automático. El estilo de redacción debe ser sencillo, claro y conciso, que no tenga que recurrir al diccionario para aclarar conceptos. Esto sigue vigente en cualquier tipo de documentos. La redacción debe ser sencilla, lo más sencilla que se pueda. Si su lector tiene que leerlo con el diccionario a la par, fallamos, porque el manual tiene que entenderse sin necesidad de que la persona tenga mayor instrucción o sea experta en algún área específica de la ciencia. Tiene que ser sencillo, totalmente sencillo. Debe evitarse abreviaturas en los títulos de los temas, y en todo el texto vamos a evitar las abreviaturas. Y finalmente, las hojas de los manuales llevarán numeración correlativa del 1 en adelante. Se omitirá el número 1 y en el resto se anotará el número en el margen superior derecho. Eso sigue vigente en cualquiera de los casos o de cualquier forma que usted decida hacer su manual. Hasta arriba, en la parte superior derecha, vamos a colocar el número de página que le corresponde. Bien, si alguien tiene alguna duda, solo abra su micrófono y expresa su duda, por favor. Vamos a iniciar con el manual de organización. Y el manual de organización me dice que es un conjunto de referencias de organización. Tienen mucha utilidad como instrumentos administrativos para ayudar a realizar el trabajo con mayor eficacia. Va a contener los antecedentes de la organización, la base legal, las atribuciones o responsabilidades de la misma, la coordinación de la organización, la estructura orgánica, las funciones, los organigramas respectivos, los niveles jerárquicos establecidos y diseñados, las responsabilidades y los canales de comunicación. Los objetivos de mi manual de organización es, primero, que me permitirá conocer los medios personales e instrumentales de que dispone la empresa. También facilitan el conocimiento de la estructura de la organización y hacen posible la valoración de los puestos que la integran. Fomentan la motivación y proporcionan a cada funcionario una visión global de la unidad, un conocimiento completo de su papel dentro de ella, y que posibilitan la acción directiva del establecer los canales
al establecer los canales de comunicación. Las observaciones complementarias para la elaboración y redacción de este organigrama de organización son las siguientes. La primera es que es la descripción de los elementos de la unidad administrativa. Debe principiarse en la descripción de elementos por la unidad de más alta jerarquía. Es decir, que cuando estoy trabajando cuando estoy describiendo y enlistando las unidades administrativas, debo de elegir o debo de colocar primero el órgano administrativo de mayor jerarquía, la gerencia general, una presidencia ejecutiva o algo similar. La segunda descripción de puestos debe principiarse por el puesto de trabajo de la autoridad de máxima jerarquía de la empresa o de la unidad de la cual estamos describiendo. Siempre en orden y empiezo desde arriba hacia abajo. Tercero, la vigencia, la fecha a partir de la cual debe ser formalmente observado el contenido del manual. Es decir, la fecha de vigencia no necesariamente tiene que ser la misma fecha de aprobación. El documento se puede aprobar hoy 18 de agosto y en el mismo documento de aprobación puede indicar que la fecha de vigencia es a partir del 1 de septiembre, tal como lo dice aquí en este siguiente apartado. La sanción de la autoridad superior, la aprobación y visto bueno o autorización de la aplicación y uso del manual. Eso significa que se debe de autorizar y la fecha de autorización es una cuando la máxima autoridad lo firma y la fecha de vigencia es otra cuando todos disponemos que se va a empezar a utilizar. La identificación y presentación del manual debe llevar una carátula e índice de contenido, tabla de contenido. Y finalmente, en cuanto a los aspectos de redacción, tiene que considerarse, con lo que decíamos hace una diapositiva, tiene que ser sencillo, tiene que estar limpio. En este caso, como estamos pensando en un documento físico, pues va empastado, pero no necesariamente si es un documento virtual. Se aconseja utilizar hojas movibles que permitan las modificaciones, cambios y mejoras. Y el contenido de un manual de organización es, obviamente, la portada o la carátula, el índice o la tabla de contenido, la introducción, que me va a decir qué voy a encontrar a detalle en ese documento, los antecedentes de la empresa, de la unidad administrativa que vayamos a describir, cada una va a ir en diferente momento y en orden, y el manual. Entonces aquí voy a escribir todos los antecedentes de la empresa, desde cuándo nació la empresa, en qué fecha, bajo qué condiciones, a qué se dedicaba, cuántos colaboradores tenía, cómo ha crecido, lo mismo con la unidad administrativa y finalmente lo mismo con el manual. Si hay otras versiones de este manual, cuántas otras versiones se han hecho, en qué año se hizo la primera y llevar el conteo, que esta es la 14ª edición de este manual. El marco jurídico institucional, en donde vamos a solo enlistar, no vamos a desarrollar, no vamos a decir establece qué o dice qué o estatuye qué, no, sino solo vamos a decir acta de constitución de la sociedad anónima X, Y, Z de tal fecha, por ejemplo, por decirles algo, solo enlistar. Los objetivos del manual, los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración y socialización de este documento. Queremos ordenar el trabajo, queremos comunicar, queremos coordinar, ¿qué queremos hacer? En cuanto a los organigramas, se van a colocar primero el organigrama general, después según el órgano que toque, un organigrama específico, uno de funciones y uno nominal o de puestos. Cada uno de los organigramas vamos a colocar los descriptores de puestos y un glosario. En los descriptores de puestos vamos a colocar el descriptor de puestos en orden jerárquico según cómo los aprendimos a hacer. Y vamos a colocar también en el numeral 8 el glosario. El glosario tendrá que tener la definición de palabras que porque son muy técnicas es necesario utilizarlas en estos elementos. Por esa razón, entonces vamos a utilizar vamos a describirlos en el glosario y finalmente los anexos. Bien.
¿Tienen alguna duda en relación al manual de organización? ¿A su contenido? Por el momento no, Lista. Muy bien, gracias. No, Licto. Seguimos pues. Posterior entonces tenemos el manual de normas y procedimientos. Este manual de normas y procedimientos, al igual que el manual anterior, me dice que es un instrumento administrativo de carácter informativo. Es decir, que al igual que el instrumento, que el instrumento anterior, que el otro manual y que todos los manuales, una de sus importantes finalidades es que comunican, transmiten información y presentan la secuencia procedimental para la ejecución de actividades, normatizando las obligaciones para cada puesto de trabajo, limitando su área de aplicación y la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades. Es decir, que nos ordenan el trabajo. Todas las personas que trabajamos en una empresa nos ordenan el trabajo. El manual, a través de sus procedimientos, nos dice, me dicen, Dorothy, usted es responsable de hacer X, Y, Z tarea y esto implica que tenga que comunicarse con estos otros puestos responsables de estas otras áreas, entonces usted haga lo que le toca y lo que le toca es solo hasta aquí. Y de ahí en adelante le toca a fulano, sutano, mengano. Entonces esa parte nos ordena el trabajo, nos delega con claridad y nos da un panorama objetivo de hasta dónde llegan nuestras responsabilidades. El campo de aplicación, según el conjunto de unidades administrativas, por niveles jerárquicos y puestos, los elementos de la organización, que tienen relación con los procedimientos, es decir, las unidades administrativas que tienen y puestos que tienen relación con esos procedimientos que vamos a describir, así como el área física en la que se van a desarrollar las actividades. Los objetivos generales o el objetivo general es la descripción clara y concreta del fin último que se pretende alcanzar con el manual, especialmente para uso de la orientación del trabajo que debe llevar a cabo cada colaborador. Las normas generales, como autoriza algo basado en leyes, reglamentos, estatutos, que se va a autorizar o se va a desarrollar algo que ya está aprobado, que tuvo el visto bueno de la máxima autoridad de la organización, que pasó por estudios previos, por análisis, por discusiones y la gente, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, otros dijeron modifíquenlo, pero se llegó a una conclusión y es necesario que todos esos estudios previos sean tomados en consideración como normas que le darán sustento a nuestro manual. En la descripción es la descripción de los lineamientos también, las normas que rigen o guían la conducta del ejecutor para su actuación externa e interna en la realización de las actividades que integran el procedimiento. Y bueno, vamos a ver entonces ahora la simbología. Para elaborar nuestro manual de normas y procedimientos necesitamos tener un entendimiento común, así como los emojis se han utilizado como una especie de alfabeto para transmitir ideas, vamos a utilizar simbología aquí para transmitir ideas sin necesidad de hacer una descripción de 2 o 3 líneas. Los símbolos son una especie de lenguaje convencional con los que se designan o se representan ideas, conceptos o acciones, etcétera, así como también escribían los egipcios o los mayas, que utilizaban figuras para describir ideas completas o definiciones completas. No era tan específico como nuestro idioma español, que tiene de base un alfabeto. Bueno, lo mismo aquí, simbología. La simbología más común para la elaboración de los diagramas es la simbología denominada ANSI. Ha preparado una simbología para representar flujos de información del procedimiento electrónico de datos, de los cuales se han adaptado algunos símbolos para diagramas de flujo administrativo.
Entonces, esa es la gracia de la simbología ANSI. Si ustedes revisan su libro de organización de Benjamin Franklin, van a encontrar diferentes simbologías. Van a encontrar como 3 o 4 tablas diferentes de símbolos, pero cada una tiene un nombre y se utiliza para diferentes contextos. Hay una que se utiliza para el área de producción, en donde tengo que medir tiempos, en donde no solo estamos midiendo tareas que las personas van a realizar, sino también acciones que le toca solo a las máquinas realizar. Entonces, tiempos de secado, tiempos de ensamblaje, qué sé yo. Esa parte de la ciencia tiene su propia simbología. Cuando estamos hablando del desarrollo de aplicaciones informáticas, también tiene su propia simbología. Y por supuesto, cuando hablamos de procesos administrativos, tiene su propia simbología, que es la simbología ANSI. Y la vamos a ver a continuación. Estos son los símbolos que conforman la simbología ANSI. Son solo 10 símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 10 símbolos que tienen cada uno un contexto diferente. Abajo de cada símbolo le aparece el nombre oficial con el que vamos nosotros a conocer cada uno de esos símbolos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? Bueno, digamos pues. Entonces el primer símbolo de ellos se denomina inicio o fin. Se denomina así porque lo voy a utilizar tanto para marcar el inicio de un procedimiento como para marcar el final de un procedimiento. Un dato importante de esto, y es que estos símbolos los voy a utilizar para diagramar los procedimientos. Esos diagramas son conocidos como diagramas de flujo o flujogramas, y que es como el dibujito de cómo quedó el procedimiento que describí antes. El programa ideal para elaborar los diagramas de flujo es Visio. Ahí le ayuda. Ahí le ayuda. Bueno, le decía que en este programa Visio le ayuda a administrar de manera adecuada los espacios, le ayuda a administrar de forma adecuada las características de cada uno de estos símbolos, el tamaño, la forma y los espacios que se van a guardar entre ellos. Así que de esa cuenta, Visio es el programa ideal. Pero si no tenemos Visio, no hay problema. Lo podemos hacer también en Word, lo podemos hacer también en PowerPoint y lo podemos también hacer en Excel. Cualquiera de esos programas tiene inmersa esta simbología y es exactamente los símbolos que nosotros estamos utilizando. Entonces, el primer símbolo, que es el símbolo de inicio o final, se utiliza para iniciar el proceso o para terminar. Se utiliza el mismo símbolo, el mismo icono para iniciar y para terminar. Después tenemos el símbolo de operación. Operación es una actividad o proceso de lo más común, de lo más sencillo, y normalmente se utiliza cuando usted descarta todos los demás. Cuando es una operación o un paso bastante sencillo que lleva, que trae, que firma o cualquier situación similar, se utiliza este símbolo. Y tiene la figura de un rectángulo normal. Después de este símbolo están estos dos símbolos en forma de triángulo. El triángulo invertido, que es un triángulo que significa archivo final, y también está el triángulo de archivo temporal, que es el triángulo normal. La diferencia entre ambos, ¿en qué se parecen? En que son triángulos y que son archivos. La diferencia es que el invertido es final
y el triángulo normal es temporal. ¿Qué significa el archivo final? Significa que mi proceso llegó a un punto en el que yo voy a archivar de forma definitiva los documentos que tengo. Que los documentos terminaron ahí su proceso, terminaron de servirme, ya no me van a servir en el resto de este procedimiento y por eso los archivo, ya no los voy a volver a tocar. En ese procedimiento, claro está, que si por cualquier otra razón se necesitan, pues ahí están los archivos, pero en este procedimiento ya no es necesario volverlos a ver, entonces voy y los archivo de forma final. Pero cuando el archivo es temporal, cuando es un triángulo normal, cuando es temporal el archivo, significa que el archivo el documento lo voy a archivar de forma temporal, un día, 2 días, mientras pasan 1 o 2 o 3 pasos y lo voy a volver a utilizar en este proceso. Entonces lo guardo, lo archivo, pero no definitivo, sino temporal porque me va a volver a servir. ¿Ok? Y de este lado, finalmente está el conector dentro de la página. Este conector dentro de la página se conoce así porque es un símbolo, es un círculo y el símbolo significa que me conecta un procedimiento con otro procedimiento, pero normalmente va a través de una decisión. Este último que tengo aquí. Tomo una decisión y la decisión me da 2 opciones. Normalmente usted toma una decisión y la decisión o mejor dicho, para tomar la decisión usted tiene que tener por lo menos 2 opciones. Así que en este punto todo se reduce a 2 opciones, a sí o no, alto, bajo, arriba, abajo o qué sé yo. De esa cuenta, entonces utilizamos este conector. Es un poquito complicado explicarlo así todo por separado, pero 2, 3 diapositivas más adelante hay un proceso ya diagramado y ahí usted va a ver cómo los vamos a utilizar. Y después vamos a hacer ejercicios en clases. Entonces, este conector se llama dentro de la página porque no me saca a ninguna otra página, sino es un conector dentro del mismo proceso, dentro del mismo responsable, dentro de la misma página. No me tira a ninguna otra página. Después tenemos el icono de inspección, revisión o verificación. Este icono que es un rectángulo inclinado, lo que significa o en qué momento lo voy a usar cuando mi proceso requiera que yo revise algo. Y normalmente este de revisión, no digo que sea la regla, pero normalmente la revisión va acompañada de una decisión. Otra vez estoy señalando el símbolo de decisión. Y esta decisión va acompañada de conectores dentro de la página. Así que este símbolo de inspección, revisión o verificación lo voy a utilizar cuando usted le diga que tiene que revisar algo, verificar algo y después de verificarlo, revisarlo, decidir si está correcto o no, si continúa el proceso o no. Entonces, normalmente va acompañado de una decisión y después de conectores. Después tengo estos 2 símbolos. Vamos a verlos juntos porque son básicamente, tienen la misma forma. Tienen la forma de una carpeta. Solo que este tiene la forma de una sola carpeta y este tiene forma de como de 3 carpetas ordenadas, un archivo. La diferencia es que este es un documento, un formulario, un expediente, pero es uno. Y en cambio este que tenemos aquí es un multidocumento. Es un formulario más un expediente, más no sé qué, un oficio o qué sé yo, son varios documentos a la vez. Y cuando son varios documentos a la vez, entonces utilizo este procedimiento, perdón, este icono, utilizo el icono de multidocumentos. Si en el proceso me mencionan solo un documento, utilizo este. Si en el proceso me mencionan varios documentos de diferentes naturales a la vez, utilizo multidocumentos, ¿ok? Bueno, después de esto, entonces vamos a ver el de decisión. Este, como les vengo diciendo hace ratos, es un icono que utilizamos cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando usted normalmente revisa algo y ve si está bien o no, y eso viene con una decisión. Entonces, este icono es el que va a representar, lo colocamos y donde lo colocamos, usted sabe que hay que tomar una decisión. Si continúa o no el proceso. Básicamente ahí se reducen las decisiones. Y finalmente está el conector fuera de página. Este conector fuera de página
se utiliza cuando voy a trasladar el procedimiento de un responsable a otro responsable. Y lo voy a identificar con una letra mayúscula del alfabeto, y voy a utilizar la misma letra para cerrarlo en la columna de un responsable y abrirlo en la columna del siguiente responsable, el que va a continuar con ese procedimiento. Bueno, como les digo, esto es más fácil de explicar y de comprender si lo vemos ya utilizado. Así que lo vamos a ver en un par de diapositivas. Los elementos del procedimiento, lo que debe de tener mi procedimiento, ahora que ya vimos el contexto, la simbología, vamos a ver cómo vamos a empezar a armar nuestro procedimiento. Vamos a hacer el formato debido, y el formato debido, en ese formato que voy a hacer, voy a colocar la definición, que es el título que identifica el nombre del procedimiento, qué procedimiento voy a hacer, el procedimiento de capacitación anual, por decirles algo, o de elaboración del presupuesto anual. También voy a colocar los objetivos específicos de ese procedimiento, objetivos específicos, no generales del manual ni de toda la empresa, porque esos van hasta el inicio del manual. Aquí vamos a colocar los objetivos específicos y cada procedimiento va a tener sus propios objetivos específicos. Vamos a colocar las normas específicas. Las normas específicas van a ser lineamientos, y en este caso funcionan como guías de acción para que yo tengo que observar durante el proceso. No puedo obviar esas normas durante el proceso. No son reglas, pero son normas que tengo que cumplir. Finalmente, a estos dos puntos, la descripción del procedimiento y el flujograma. Estos dos puntos es como la parte práctica. La descripción del procedimiento es la narrativa, es describirlo tal como lo dice el título. Voy a escribir paso a paso, abre la puerta, gira la perilla, cierra la puerta, le pone pasador, entra y qué sé yo. Paso a paso lo que tiene que hacer la persona para que pueda decir que realizó ese procedimiento completo. Ese paso a paso, esa descripción paso a paso, tiene que ser una descripción cronológica y secuencial. Es decir, que tiene que estar ordenada de forma cronológica. La número 4 va después de la número 3 y la número 5 va después de la número 4, en ese orden, a modo de que cuando se diagrama el flujo, todo quede en un orden lógico, que se comprenda, que sea secuencial y que sepamos que de esa manera va. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? No, Por el licenciada. momento no. Bueno, está bien. Vamos bien entonces. Perfecto. Y eso se construye a través de una tablita que debe de llevar títulos de columnas, que lo vamos a ver más adelante. El flujograma es la representación gráfica de la participación directa de cada puesto de trabajo en el proceso operativo de un procedimiento determinado. Representación gráfica, así como los organigramas, es la representación gráfica de cómo está ordenada toda la empresa. Este flujograma es la representación gráfica de cómo debo de llevar el proceso paso a paso y de forma ordenada. Es una representación gráfica de la tablita que voy a construir aquí. Y estas son las tablas de las cuales les estaba platicando. Por favor, primero observemos aquí arriba. Esta parte de aquí arriba es la parte que corresponde al encabezado. El encabezado tiene que llevar el nombre de la empresa o logo. Nombre y o logo. Va aquí arriba, tal como lo vimos en 2-3 diapositivas atrás, en la esquina superior izquierda. No me quiere marcar, aquí está, en la esquina superior izquierda. También recuerden que lleva el nombre del procedimiento, la fecha, el título, el número de pasos, el número de formas. Si usted le quiere dar, numerar estos formatos, este va a ser el formato 1, el siguiente procedimiento va a ser el formato 2 y sucesivamente. El número de hojas me tiene que indicar cuántas hojas tiene todo el procedimiento completo. Puede tener hasta 5, 6, 7 hojas. Y esta, donde tengo la definición, los objetivos y las normas, siempre va a ser la hoja número 1. Entonces va a ser la hoja 1 de 7. Y esta va a ser la hoja
2 de 7 y así sucesivamente hasta que llega a las 7 de 7, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a colocar el número de pasos. Los pasos que tiene este procedimiento son 8, son 20, son 50 o son solo 5 y así sucesivamente y el nombre de quien elaboró. Aquí tenemos la definición, lo que nos decía la diapositiva anterior, que es el título del procedimiento y la descripción de ese procedimiento. La descripción de nada más que este es el procedimiento para elaborar el plan anual de compras. Los objetivos de ese procedimiento, elaborar el plan anual de compras para abastecer a la institución o a la empresa. Las normas, todos los responsables o todos los puestos participantes del procedimiento, esos solo son ejemplos. Los puestos participantes del procedimiento deben de contar con... Deben de contar con un... Estaba pensando en otra cosa, pero en el sector privado no se utilizan estos documentos que da la SAT. Pero bueno, deben de contar con un historial impecable o con un, ¿cómo se dice? Expediente de personal impecable. Y bueno, así. En la siguiente página, esto que tenemos aquí, primero el encabezado. El encabezado, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo, ¿verdad? Tiene empresa, procedimientos, fecha, número de pasos, hoja, es exactamente el mismo. Y solo le voy cambiando los datos que necesito cambiarle, como las hojas. Lo demás es diferente. Esta es la hoja número 2 y son 3 hojas importantes. La hoja número 2 tiene 3 columnas. Usted le puede poner hasta 4. Algunos les ponen hasta 5. Pero con 3 columnas es más que suficiente, es el mínimo. ¿Y qué son esas columnas? En estas columnas yo voy a describir qué puesto, analista de compras, auxiliar contable, director financiero, etcétera, voy a describir qué puesto es responsable de qué actividad. Analista de compras revisa la requisición que se realizó, por ejemplo, revisa el formulario. Y este es el paso número 1. Y así me voy sucesivamente. El auxiliar contable aporta o conforma el expediente. Y este es el paso número 2. Y me voy numerándolos así en orden sucesivamente. Aquí va del 1 en orden hasta donde llegue. Aquí van los puestos y aquí va la descripción del paso que tengo que diagramar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok. Sigamos. Entonces, esta es la tercera hoja. Estas 2 hojitas es solo una hoja, ¿de acuerdo? Y esta es la tercera hoja. No digo, es como la tercera forma, el tercer elemento, la tercera parte importante de cómo hacer o, sí, elaborar un procedimiento. No digo que su procedimiento solo vaya a tener 3 hojas, sino tiene que tener 3 partes importantes. Espero que lo note aquí. La primera es la parte teórica, donde voy a colocar la definición, los objetivos y las normas. Esto normalmente se va en una hoja. La segunda es la descripción narrativa de los pasos. Esto sí le puede llevar 2, 3 hojas, tan grande como sea el procedimiento. Y la tercera parte es esta, que es el diagrama de flujo. Esto es solo una hoja. Si ustedes se dan cuenta aquí, empecemos por el encabezado, es exactamente el mismo. Pero en esta parte, la siguiente parte es la que cambia, porque ya no está en blanco para poner la descripción, las normas y los objetivos, tampoco tiene para describir los pasos, ahora tiene columnas en donde están descritos los responsables que participan en este procedimiento, los responsables que van a participar en este procedimiento, que son el gerente de recursos humanos, que casualmente es el mismo que está aquí. ¿Ya vieron? Después está la junta directiva, que también es la misma que está aquí, a este otro lado del cuadro. Y los aspirantes o solicitantes, que también están en este otro lado del cuadro. Eso significa que esta tabla que vemos en la parte derecha de la pantalla tendría que estar aquí adentro, inmersa aquí adentro, pero la pusimos fuera para que fuera más fácil de ver, para que pudiéramos ver los iconos que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Pero esta es la tercera y última parte importante
del diseño del procedimiento. Y esto también se puede extender varias páginas. Lo ideal es que nos quepa en una sola, pero si es necesario, pues se elaboran las páginas que sean necesarias. Depende de la cantidad de pasos que tenga. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, Linda, gracias. Sí, Lick. Muy bien. Está bien. Una pregunta, licenciada. Sí nos va a enseñar cómo hacer una, ¿verdad? Sí, Kimberly, vamos a hacer uno, por lo menos uno, sí. Vamos a Ah, hacerlo aquí. gracias. No se preocupe, ahorita estamos, los estoy contextualizando para que ustedes se vayan familiarizando con la teoría, con los ejemplos, con los símbolos, pero vamos a hacer uno aquí nosotros. No se preocupe. Yo les voy a hacer uno por lo menos y ahí ustedes van a ir haciendo los otros con nuestro acompañamiento. Entonces, en esta parte de aquí, en este cuadrito, por favor, quiero que ustedes vean que aquí están todos los símbolos que vimos anteriormente, solo que ya están ubicados. Y ya se puede ver o se puede comprender de mejor manera cómo los vamos a utilizar. Así que empecemos por el primero. Empecemos por el icono de inicio. Si ustedes observan, el proceso inicia aquí. No tenemos narrativa, así que nos vamos a imaginar qué significa cada cosa. Inicia aquí con inicio, valga la redundancia. Pero este mismo icono lo tengo aquí abajo. Y aquí termina el procedimiento. Después de esta decisión que se tomó la decisión de que sí, por ejemplo, y entonces finalizó el documento, el procedimiento. Aquí finalizó y estoy utilizando el mismo icono y este es el único icono que le pongo en lugar de un número o una letra, le pongo el nombre, inicio y fin, porque me están marcando los dos importantes momentos del procedimiento. Después, por favor, ojo, aquí estoy utilizando un icono de documento. Estamos debajo de la columna del gerente de recursos humanos. Eso significa que el gerente de recursos humanos inició el procedimiento y que al iniciar el procedimiento él tenía a la mano un documento. Me estoy imaginando lo que está aquí, que tenía a la mano un documento, que ese documento fue necesario para llevar a cabo el procedimiento completo y entonces él tenía el documento a la mano ya como tuvo que analizar un expediente y ya tenía el CV de la persona elegida, entonces ahora le pasa este procedimiento al aspirante o solicitante. ¿Y cómo sé que se lo pasa al aspirante y solicitante? Muy sencillo, porque después de el paso número 2 viene un conector fuera de la página. Esta es la página, en este caso, esta es nuestra página, esta columna, la del gerente de recursos humanos. Esta va a ser nuestra página, entonces voy a pasarle el procedimiento fuera de la página al aspirante o solicitante. Y se la paso a través de este icono como conector al cual le asigno la letra A. Y así voy a utilizar todo el alfabeto en ese orden, en mayúscula. Así que utilizo la primera, este es el primer conector que voy a utilizar en este procedimiento, así que utilizo la primera letra del alfabeto en mayúscula. Y sé que se la pasa al aspirante, porque aquí termina el gerente de recursos humanos con este conector, y se la pasa al aspirante con este otro conector, que es el mismo, es exactamente el mismo. Tiene la letra A y aquí tiene la letra A, entonces yo sé que aquí terminó y aquí inició. Inició aquí el aspirante, hizo el paso 3, que fue un paso sencillo, luego hizo un paso relacionado a su documentación, tal vez completó su expediente y entonces terminó y él necesitaba pasárselo a alguien más y se lo pasó a la junta directiva. Entonces aquí el aspirante terminó su procedimiento y utilizó un conector al cual le asignó la letra B y se la pasa a la junta directiva porque la junta directiva empieza con la letra B. Empieza aquí el procedimiento con la letra B y aquí utilizo otro nuevo símbolo y este símbolo es el símbolo de revisión. La junta directiva en el paso 5 hizo una revisión del documento que le trasladaron.
hizo una revisión, un análisis y tomó una decisión. Tomó una decisión porque aquí tengo el icono de decisión. Esa decisión implicaba, por decirles algo, que se le contrataba a la persona o que no se le contrataba a la persona, por darles un ejemplo. Bien, entonces la pregunta podía ser, ¿el documento está completo? Sí, contrate. No, que regrese al paso 1. Entonces, como contratación es un proceso diferente, entonces terminamos el proceso aquí. Así que desde aquí venimos utilizando, viene la conexión y la relación y la lógica de estos iconos. Primero hacemos una revisión para tomar una decisión y esa decisión implica dos conectores dentro de la misma página. Están dentro de la misma página porque estos dos conectores, estos dos círculos aquí, no los voy a sacar de esta columna de la junta directiva, sino los estoy utilizando aquí mismo. Así que si el documento estaba completo, entonces la decisión era que sí se le contrataba y aquí termina el procedimiento. ¿De acuerdo? Pero si el documento no estaba completo, por decirles algo, por darles un ejemplo, entonces la decisión era regresar aquí, conector de página al paso 1. Paso 1, aquí. ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender con esto, chicos? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Sí, Linda. Jacqueline, Bien, tiene levantada la mano, Lick. gracias, Ligda Gaby. Sí, Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Estaba viendo aquí y en las figuras no solo hay de la norma ANSI, sino que también de la norma DIN. ¿Se pueden mezclar? No, bueno, sí, pero sí, pero no. ahorita le cuento por qué. Muy buena observación, Jacqueline. Y es que voy a regresar aquí. Ustedes se dan cuenta, aquí dice la palabra adoptar. ¿Qué significa? Significa que esta simbología, la simbología ANSI, no nació, tal como lo dice en esta definición y en su libro, no nació como simbología ANSI, sino nació como otra simbología y entonces tomamos símbolos de aquí para adaptarlos a una específica que nos iba a servir para procesos administrativos. Entonces, sí, tal como lo dice Jacqueline, varios símbolos aquí, si no es que todos, usted los va a ver en otras simbologías. Usted los va a ver repetidos en otras simbologías, pero cuando usted ve estos 10 símbolos juntos, solitos, es la simbología ANSI. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. No, usted ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? En la práctica salen, ¿verdad? Así me dicen en el chat. Me parece razonable. Bueno. Esta presentación la hemos de terminar la próxima semana. Como les dije, clases normales, el próximo martes la terminamos y empezamos con la práctica, ¿de acuerdo? Y sí, estos flujogramas, ustedes van a ver que son bien sencillos, realmente es de seguirle la lógica. Yo les recomiendo que esta tablita, esta imagen de la simbología que está en la presentación que Ligda Gaby les va a subir a Facebook en los próximos días, téngala a la mano, guárdenla en su galería, le va a servir para ir haciendo los ejercicios. Solo son 10 símbolos que fácilmente uno se los puede memorizar por el tipo o la forma que tienen los símbolos, también nos ayudan a memorizarlos. Entonces uno les agarra lógica. Así que recomiendo que ustedes los tengan a la mano para cuando entremos a la clase práctica. Y bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, podemos terminar la clase aquí el día de hoy. Y no se les olvide hacer la tarea de los diseños de cargo y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Feliz noche, licenciada. Muchas Gracias, gracias. licenciada. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.
Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Ana Yancy, todavía estoy aquí, la escucho. Sí, licenciada, ¿me escucha? Sí, la escucho, dígame. Sí, solo tenía una duda para la tarea del domingo. Son Ujú. los 3 ejercicios que usted colocó en la hoja, ¿verdad? No me acuerdo cuántos ejercicios les puse ahí. Ese ejercicio era de 12, pero sí se los dejé solo en 3. Pero no en la... no sabe qué. Deme chance. Sí, porque solo para estar segura si son los 13 lo que hay que hacer o... Los 13 me dijo. yo tengo Sí. 13. Sí, ¿3 serían o 13? esos. No, 13. esperen. 13, número 13, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí. Si son 13, sí es ese ejercicio. Ok. Muy bien. Gracias, licenciada. Para servirle, Ana Yancy. Feliz noche. Feliz noche, se cuidan.